El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema súper importante, sobre todo para aquellas empresas que manejan cadenas de suministros, creo que todas, grandes o pequeñas, pero todas en alguna parte de su operación, pues gestionan cadenas de suministro. Y es que las cadenas de suministro ya no se gestionan solo con criterios de eficiencia, hoy se gestionan con criterios de responsabilidad, resiliencia y estrategia. Y por eso hoy vamos a estar conversando sobre cómo debe ser la gestión responsable de las cadenas de suministro, los riesgos y oportunidades que existen para ello. Y nos acompaña Jessica Ibarra, quien es directora social y corporativa de Valora Consultores. Eh, Jessica es abogada con maestría en Derechos Humanos y más de 10 años de experiencia en América Latina en proyectos de debida diligencia y formación en derechos humanos, sostenibilidad y gestión social corporativa. Ha liderado procesos en los sectores extractivo, energético, financiero e infraestructura, diseñando e implementando metodologías de análisis y gestión de riesgos sociales, y ha acompañado a más de 20 empresas en la región en la integración de criterios ASG y debida diligencia en derechos humanos en sus operaciones y cadenas de suministro. Jessica hoy estará compartiendo una mirada práctica sobre la gestión del responsable de cadenas de suministro, y tal vez profundizando en algunos temas como identificación y mitigación de riesgos, ASG, cumplimiento y debida diligencia, oportunidades estratégicas para generar ventaja competitiva y sobre todo tendencias regulatorias y expectativas de los stakeholders. Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, y bueno, te dejo el espacio para que puedas compartir con nosotros todo ese material que traes. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ti y a todo el equipo por la invitación. Voy a compartir aquí un momento pantalla para que ustedes puedan ir siguiendo conmigo la presentación que les traigo el día de hoy. Quiero empezar agradeciendo a AmCham Panamá por la invitación y por abrir este espacio de conversación estratégica. Estos escenarios, como bien decías tú, Marta, no solo permiten intercambiar ideas, sino también elevar de alguna otra manera ese nivel de discusión empresarial que se tiene que estar dando en la región, que ya se está dando, que está generando, digamos, algunos cambios en los paradigmas. Y pues para nosotros, digamos, como Valora es especialmente valioso hablar de estos temas, sobre todo con un mercado como el de Panamá, que es un hub logístico, que es un hub financiero, comercial, que conecta muchas economías, que pues hay muchos estándares, muchas expectativas globales de lo que ocurre y tiene un gran impacto regional. Em, y pues en temas de cadena de suministro, digamos, lo que vamos a hablar el día de hoy no es únicamente en temas de sostenibilidad y en términos, digamos, de alguna otra manera tradicionales. La idea es que vamos a revisar esto cómo se articula un poco con temas de gobierno corporativo, temas, como bien tú decías, Marta, de resiliencia, de interpretar esto, cómo le damos una vuelta y aparte de los retos, que obviamente los vamos a hablar y los vamos a contar, cómo le damos una vuelta a esto para entender cómo esto lo podemos convertir ya en una ventaja competitiva, y evidentemente nos ayude de alguna otra manera a consolidar un poco más estos temas. Siéntanse en toda la libertad, pues de interrumpirme si tienen alguna pregunta adicional. Sí me gustaría que cuando hicieran la pregunta se presentaran y me contaran un poquito desde dónde participan para saber el contexto de la pregunta y cómo también poder, digamos, darle respuesta a esto que nos manifiesta. Entonces, así las cosas, entrando, digamos, pues como en materia, em, vamos a hablar un poquito de ese contexto, ¿no? De ese modelo tradicional de cadena de suministro, también que hemos visto durante mucho tiempo que ha venido, que se ha obsesionado un poco también con la eficiencia, con el bajo costo. Y esto definitivamente pues ya no alcanza. La cadena de suministro hoy también es yo le llamaría un sistema expuesto a diferentes choques y choques muy simultáneos, ¿no? Temas de regulación, por un lado,
sobre debida diligencia, por ejemplo, las cadenas libres de deforestación, entonces también trazabilidad, mercados claves, presión por otro lado financiera hacia divulgación, digamos, comparable y temas de materialidad y de riesgo. También, por otro lado, el tema de digitalización del cumplimiento de datos verificables y que no se queden solamente en afirmaciones que hacen las empresas, sino como también tenemos una evidencia real de lo que estamos hablando. Y en tal sentido, esa disrupción de las logísticas, esos temas climáticos, esos nodos críticos que tenemos alrededor de la cadena de suministro, que también entran a afectar y que son muy estructurales porque salen a todas luces del control de las empresas. Y con base en este texto, y con base en esta explicación y con base en este segmento de lo que estamos hablando, me gustaría entonces abordar como primera medida una pregunta muy clave. ¿Estamos viendo el fin de las cadenas de suministro tradicionales? ¿Realmente estamos pasando, estamos cambiando de un paradigma básico de justo a tiempo, en el menor costo posible, a un paradigma donde estamos viendo que hay que moldear la resiliencia, hay que entender otros contextos y otros entornos que están afectando las cadenas de suministro tradicionales? Y para ello, cuando hablamos de este primer punto, el fin de la cadena vista solo desde la eficiencia, digamos, es una respuesta, diría yo, a hechos. Primero, porque la Comisión Europea confirma a través de la Directiva 2024 de la 1760, que habla de la debida diligencia en sostenibilidad y que entró justamente en vigor el 25 de julio del 2024 y que empuja, digamos, a las empresas en alcance de identificar y abordar impactos adversos en derechos humanos y temas ambientales a través también de sus cadenas de valor, donde incluye también operaciones propias, incluye subsidiarias, incluye socios comerciales. En su explicación, digamos, mucho más actualizada, también describe un enfoque relacionado hacia la aplicación con referencias a propuestas de simplificación que hubo y que ustedes ya saben que en el 2025 pues fue un tema que se puso sobre la mesa de cómo simplificamos la aplicación de este tipo de directivas, pero que entra a reforzar esta dinámica de, hombre, ya no tenemos un tema simplemente de voluntariedad, sino también un tema de obligación. Y dentro de los contextos de América, digamos que hemos visto muy de cerca cómo esto sí viene afectando de alguna otra manera las cadenas de suministro. Ahora, otro punto que nos está llevando a llegar a esta conclusión es el tema del cumplimiento, que se convierte, digamos, en un dato trazable. Es decir, el cumplimiento deja de ser un simple documento, ¿no? ¿Para qué? Para convertirse en esa prueba, en ese hecho. Y aquí volvemos nuevamente a la regulación en Europa. Cuando hablamos, por ejemplo, del reglamento de ecodiseño, el pasaporte digital del producto, eh, hablándolo desde la perspectiva de tener una identidad digital para productos, partes, materiales que almacena esa información relevante y que permite incluso verificaciones automáticas por aduanas sobre la existencia, la autenticidad de ese pasaporte. Y eso mata ese enfoque de yo simplemente declaro lo que voy a enviar y lo reemplaza por yo también demuestro. Sí, demuestro qué es lo que está pasando en mi cadena de suministro y cómo yo le hago trazabilidad a estos puntos. Un tercer enunciado que nos ayuda a entender el cambio de paradigma sobre la cadena de suministro es el tema de presión financiera, y es que esa presión financiera se volvió comparable y sistemática, ¿sí? La IFRS en junio del 2025 informó que 36 jurisdicciones ya adoptaron, usan o están finalizando
pasos para introducir los estándares propios de divulgación de sostenibilidad emitidos por el, por diferentes tipos de seguimiento, marcos regulatorios que respaldan estas divulgaciones consistentes y comparables orientadas sobre todo a inversionistas, que son los que le están poniendo más el foco en estos temas. Es decir, que ya el tema de cadena de suministro ya no solo es en compras, sino que también se tiene que hablar en un lenguaje del capital, del producto, del seguimiento y de cómo esto tiene que ser un modelo también de alguna u otra manera de financiación, de sostenibilidad y de entendimiento de estos contextos. Este otro cuarto punto del riesgo de terceros, pues ya simplemente no es una alerta de Haití, como decimos nosotros, sino es también ya una amenaza estratégica. Por ejemplo, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, en su informe del 2024, que analiza obviamente esos incidentes que se han reportado públicamente en el periodo, registra que ha habido 70 ataques a cadenas de suministro. Y ese dato básicamente es una evidencia real de que la organización puede estar perfectamente blindada, pero si un proveedor crítico cae, el golpe se lo lleva a la empresa. Y aquí tenemos un ejemplo y es, por ejemplo, en el sector financiero, el lanzamiento de una plataforma. Quiero poner este ejemplo de Colombia porque es clarísimo y es como sale de todo contexto. Y es, en Colombia hicieron el lanzamiento de una plataforma que se llama Breve. Básicamente le permite a los bancos pasar dinero interbancario que llega en tiempo récord, pues llega, no se demora 4 días, 4 horas hábiles, sino al día siguiente en la mañana, o tu banco tiene que autorizar la transacción, sino que llega en momento rápido y resulta que una de las herramientas que tú puedes utilizar es tu número de teléfono. Sí fue una herramienta de inclusión financiera muy interesante, pero estamos viendo la exposición a un riesgo adicional. Como tú usas tu número de teléfono, se traslada el riesgo a empresas de telefonía móvil, lo cual quiere decir que tú como banco puedes llegar a tener un sistema súper robusto de ciberseguridad en donde tú protejas muchísimo la data de tu cliente, pero resulta que cuando pasan este tipo de cosas, pasa un tercero, que incluso terceros que han sido investigados por la venta de bases de datos y por el tema de clonación de números de teléfono, y se traslada el riesgo a un tercero que a fin de cuentas, cuando se cometen estos hurtos financieros, pues quien queda reputacionalmente expuesto eres tú como empresa principal. Y esto simplemente para poner un ejemplo de cómo este tema de cadena de suministro también nos pone en un contexto de hablar de cómo estos riesgos de terceros también pueden entrarnos a afectar a nosotros. Otro quinto paradigma, digámoslo así, que nos ayuda a entender que ha cambiado la cadena de suministro es la logística, que se volvió muy frágil competitivamente. Entonces, por ejemplo, la Autoridad del Canal de Panamá documentó entre el 2023 y el 2024 algunos ajustes operativos que obviamente estaban vinculados a disponibilidad hídrica y de mantenimiento. Y, por ejemplo, anunció que el aumento a 24 tránsitos diarios desde enero del 2024, desde, desde el 22. En el 2024 habían 22 y más adelante incrementó ajustes en materia de capacidad, incluyendo subir el total de tránsitos diarios y aumentar de 7 a 8 los tránsitos desde junio del 2024. Y además, algunos cambios de calado permitido y estos, pues, comunicados muestran por qué el just-in-time extremo se rompe cuando un nodo crítico se aprieta. Y esto es muy clave para poder entender cómo este tipo de cadenas de suministro van cambiando. Otro es la disrupción, que ya se mide como un fenómeno global. Por ejemplo, el Banco Mundial explica digamos, explica en su informe global sobre cadenas de suministro, que
informe, además de todo, sirve para monitorear el estrés en las cadenas de suministro y además en su publicación del 2024 sobre este índice señala que los incidentes geopolíticos, por ejemplo, en el Mar Rojo a finales del 2023 y la escasez de agua en el canal en el 2023 y 2024 obligaron a desvíos, retrasos por efectos globales y pues el Banco de la Reserva Federal de Nueva York mantiene este como un indicador muy clave e integra esos costos de transporte, indicadores manufactureros para tomar ese pulso del Estado en la cadena global. Y esto lo que nos lleva a entender es que puede inclusive estos efectos aumentar costos en materia de la cadena de suministro e igualmente aumentar costos que van a impactar de forma directa al consumidor final. Entonces, finalmente, digamos, el componente ya digamos es un poco ya no es tan soft, ¿cierto? Es una exposición real, digamos que, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo estima que en el 2021 hubo 50 millones de personas en esclavitud moderna, de las cuales 28 millones estaban en trabajo forzoso, y esa escala explica por qué aumenta la regulación, por qué se endurece el control de abastecimiento y por qué una marca puede quedar atrapada por lo que pasa aguas arriba e incluso por lo que pasa aguas abajo dentro de la cadena de suministro. Entonces, esta tabla comparativa nos da un resumen, digámoslo así, de lo que estamos viendo dentro de estas dos perspectivas, pues la cadena de suministro tradicional, pues digamos que ese tema de eficiencia extrema, de bajo consumo, de inventario mínimo, ese tema de siempre hay un proveedor alterno, funcionaban en un mundo donde era relativamente estable este tipo de afirmaciones, pero como estamos ahora, tenemos hoy un premio a la eficiencia, premiar a la cadena más gobernable, aquella que genera mayor trazabilidad, aquella que incluso es más resiliente. ¿Sí? Durante años veíamos que ese KPI dominante era el costo unitario y la entrega a tiempo. Y sí, si bien eso sigue importando en la actualidad, hoy la pregunta real es, ¿estamos aguantando un cambio regulatorio dentro de nuestra cadena de suministro? Y esto me lleva a una reflexión sobre cómo podemos entonces entrar a visibilizar cuáles son esos riesgos que en este momento puede estar afectando la cadena de suministro. ¿Sí? Y en el 2026 la cadena de suministro la hemos visto como un ecosistema incluso mucho más vulnerable, ¿sí? Viéndola no solo desde la perspectiva operativa, sino también desde los temas de los costos, ¿sí? Em, yo diría básicamente que las empresas hoy enfrentan tres capas de riesgo. Por un lado, los riesgos operativos, por otro lado, los riesgos territoriales y por otro lado, los riesgos estratégicos, que digamos de alguna otra manera pone esto también en explorar cada una de estas capas de riesgo, cómo afecta nuestra operación o cómo va a afectar nuestra operación de forma directa. Y aquí vamos a ir revisando uno por uno para ir entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de los riesgos asociados a la cadena de suministro. Voy a intentar aquí explicar un poco qué significa riesgo operativo con foco en cadena de suministro, porque puede parecer muy evidente, pero a veces no manejamos como ese lenguaje común. Y lo que quiero es buscar que entre todos entendamos cuál es el concepto para ir avanzando en un mejor entendimiento. Entonces, cuando hablamos en materia de riesgo operativo en la cadena de suministro, eh, basado justamente en este contexto, es ese evento que interrumpe de alguna u otra manera la capacidad de una empresa para producir, para distribuir o para prestar su servicio en condiciones normales. Y digamos que no es un riesgo reputacional, evidentemente, o en primera instancia, ni es un riesgo estratégico a largo plazo, es un riesgo inmediato, es tangible, es financiero, vemos el impacto de manera directa. Y
cómo lo hemos traducido en la práctica, pues se traduce justamente en retrasos, en incumplimientos contractuales, en aumento de costos, en pérdida de inventarios, e incluso en paralización de operaciones. Lo que diferencia el riesgo operativo actual del de hace, no sé qué, 2 décadas es el origen propio. Hay muchas interrupciones, no nacen dentro de la empresa, sino en la red extendida de proveedores, incluso la infraestructura crítica o los insumos estratégicos también en sí mismo. Y la empresa puede estar operando perfectamente y aún así verse obligada a detener la producción por un evento que ocurre a miles de kilómetros de distancia, ¿no? No sé, uno de los ejemplos más claros en la región fue la sequía del 2023 que afectó justamente el canal de Panamá y como consecuencia directa de la disminución en los niveles del agua del lago Gatún, pues la autoridad del canal redujo progresivamente el número de tránsitos diarios de aproximadamente 36 buques a cerca de 24, ¿sí? Eso pues digamos es una historia que ustedes conocen mucho más de cerca y obviamente esto puede afectar de forma directa la cadena de suministro global. Y ese caso demuestra también de alguna u otra manera cómo, por ejemplo, el cambio climático dejó de ser una variable ambiental abstracta y se convirtió también en un factor operativo con efectos inmediatos sobre el gobierno internacional. Y cuando este nodo logístico crítico, como es el canal, se reduce en su capacidad, la afectación se transmite bajo un efecto cascada, ¿no? Fabricantes reciben insumos tardes, distribuidores ajustan inventarios, consumidores se enfrentan, por ejemplo, el aumento de precio, que ahí es donde uno como ciudadano pues lo puede llegar a ver, ¿no? Otro ejemplo estructural de esto es en materia de riesgo operativo fue la escasez global de semiconductores entre el 2020 y el 2023. Estos efectos aún se sienten en ciertos sectores, por ejemplo, en la industria automotriz mundial, perdió millones de unidades de producción. Solo, por ejemplo, en el 2021 se estimó que la falta de estos chips redujo la producción global en más de 10 millones de vehículos y según estimaciones de consultoras como AlixPartners, por ejemplo, determinó que aunque la escasez se originó en combinación con el tema de las pandemias, la disrupción logística y concentración geográfica de la fábrica en Asia, el impacto también fue directo en plantas de ensamblaje en América, en Europa, que tuvieron que detener esas líneas completas y vemos el aumento del costo, por ejemplo, en los vehículos que estaban absolutamente impagables. En el ámbito de la calidad y la seguridad del producto, los riesgos operativos también se han vuelto más visibles y costosos. En el 2024 y en el 2025 se registraron, por ejemplo, retiros masivos en la industria alimentaria vinculados a contaminación en lotes de insumos importados. Un ejemplo carísimo lo vimos en el 2023 cuando hubo un brote de E. coli asociado a las cebollas importadas que afectaron cadenas de comida rápida, por ejemplo, en Estados Unidos, y generaron retiros, revisiones sanitarias reportadas por Reuters. Y en estos casos, digamos, el problema no surge en la empresa que comercializa el producto final, es decir, no lo va a ver Wendy's, por poner un ejemplo, sino en un eslabón previo y, sin embargo, la responsabilidad tanto operativa y económica recae en la marca que enfrenta el retiro, la investigación regulatoria, la interrupción en las ventas, ¿no? Y un tercer frente, no menos importante y que ahorita lo vemos mucho, es un frente muy crítico de riesgo operativo y es el tema de ciberseguridad en la cadena digital, ¿sí? Las cadenas actuales pues están interconectadas mediante software de gestión logística, inventarios, pagos. En el 2023, el proveedor de software de comunicaciones 13X fue comprometido en un ataque que propagó, digamos, un malware a sus clientes empresariales. Y en el 2024, un ataque contra CDK Global
productor de software también, para, por ejemplo, concesionarios automotrices en Estados Unidos, llevó a que se paralizara miles de operaciones de ventas de vehículos durante días, afectando, digamos, eso, la facturación y el flujo de caja. Y estos eventos muestran que la vulnerabilidad del proveedor tecnológico puede convertirse, digamos, en interrupción masiva para empresas que dependen de estos sistemas, ¿sí? Y por eso, digamos, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología actualizó en el 2024 su guía relacionada con esto sobre gestión de riesgos en la cadena de suministro, enfatizando puntualmente en la necesidad que las empresas hagan procesos de evaluación de riesgos cibernéticos en todos los niveles de proveeduría. ¿Sí? Y en todos estos casos el patrón es el mismo, la empresa no falla internamente, falla el sistema al cual depende y el riesgo operativo contemporáneo pues es ya sistémico, interconectado, amplificado también por la globalización, por la digitalización, y esas señales tempranas pues suelen ser muy visibles para las empresas eh, antes de que esas crisis exploten. El incremento sostenido, por ejemplo, en los tiempos de entrega, la volatilidad justa en precios de insumos críticos, esa concentración excesiva en un solo proveedor, en una sola región, ese aumento de reportes de incidentes cibernéticos en tercero o fallas recurrentes en materia de insumos. Entonces, comprender este riesgo operativo en la cadena de suministro implica aceptar que hay una continuidad del negocio que ya no depende exclusivamente de esa eficiencia interna, sino de esa resiliencia de una red completa, y esa red incluye también una infraestructura crítica, proveedores de segundo y tercer nivel, sistemas digitales mucho más fuertes y condiciones ambientales que permitan que esos sistemas se lleven a cabo. Ahora, cuando hablamos de los riesgos territoriales, eh, enfocado justamente a cadenas de suministro, entonces decimos que estos riesgos son aquellos que surgen lógicamente de las condiciones sociales, de las condiciones políticas, de las condiciones comunitarias, de la seguridad del territorio donde operamos, y los proveedores o se desarrollan dentro de estas actividades críticas o las entienden o definitivamente entonces entrarían a no contratar con ninguna empresa que esté en un territorio donde se preste a la materialización de estos riesgos. Entonces, a diferencia del riesgo operativo que se materializa de forma inmediata y detiene la producción, el riesgo territorial suele construirse progresivamente, ¿sí? No paraliza la operación en un día, se va acumulando, se va deteriorando, se va escalando, y cuando finalmente se materializa, el impacto ya es muy profundo, ya es muy costoso, eh, ya va teniendo diferentes problemas. Y aquí un poco la invitación es que este tipo de riesgos se vayan mapeando con el tiempo, ¿no? Este tipo de riesgos se vayan atendiendo con el relacionamiento constante. Entonces, ¿qué vemos en primera medida? El conflicto social, la ruptura de la licencia social para operar, por ejemplo, es uno de estos. Uno de los ejemplos más claros en América Latina fue el conflicto social en Perú en el 2022 y 2023, donde, por ejemplo, protestas y bloqueos afectaron operaciones mineras y logísticas claves, y según los reportes oficiales, hubo más de 200 bloqueos de carreteras que impactaron la circulación de mercancía durante los momentos más críticos del conflicto, y varias operaciones mineras suspendieron actividades temporales debido justamente a esas restricciones de acceso y de seguridad. Y no fue una falla técnica, fue un tema de entorno, de territorio bastante deteriorado. Lo vivimos también aquí en Colombia. Históricamente hemos tenido bloqueos en corredores estratégicos que han afectado cadenas de alimentos, combustibles, insumos industriales. Por ejemplo, lo tuvimos en el paro nacional del 2021. El Ministerio de Transporte reportó miles de bloqueos que interrumpieron el abastecimiento en múltiples regiones. Y el patrón es claro: cuando la relación con las comunidades y el entorno territorial no es gestionado adecuadamente, pues el riesgo no se presenta como una auditoría negativa, ¿no? Se presenta como un cierre de vías, como interrupciones logísticas o como suspensión propiamente de esas actividades. Otro punto clave es el tema de proveedores en contextos también de informalidad. Obviamente en América Latina
un porcentaje significativo de pequeñas y medianas empresas opera en condiciones de informalidad parcial o total. Según la OIT, la informalidad laboral en la región supera un 50% en promedio, y cuando una empresa integra, digamos, dentro de su cadena de proveedores que operan en contextos informales, sin control laboral robusto, sin trazabilidad clara, sin estructuras de cumplimiento, pues obviamente el riesgo no es inmediato, pero se va acumulando con el tiempo, y esto lo que hace es que es un riesgo que a mediano plazo se construye con esa falta de fortalecimiento estructural. Otro tema clave que incluso las empresas no contemplan, y lo hemos visto mucho en Centroamérica desde la experiencia, es el tema del uso de vigilancia y seguridad privada, donde no se mapea, por ejemplo, el uso excesivo de la fuerza. En sectores como, por ejemplo, el energético, de infraestructura o extractivo, la interacción con comunidades y la gestión de seguridad privada se convierte en una variable supremamente crítica. Y existen antecedentes globales donde hay incidentes vinculados a la fuerza de seguridad contratada por terceros que generaron investigaciones y presión internacional sobre empresas matrices, y en varios países de la región las tensiones entre comunidades y proyectos industriales han derivado en investigaciones judiciales y suspensión de las actividades. Lo tuvimos aquí en Colombia con empresas mineras que tuvieron que cerrar, incluso casos que están ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por amenaza a líderes sociales por parte de las fuerzas de seguridad privada contratadas con las empresas. Lo vimos en Honduras con una empresa del sector energético a quien estaban inculpando por el asesinato de una líder social, producto de las amenazas recibidas por empresas de vigilancia privada. Entonces, aquí es súper clave también mapear estos puntos claves. Y el tema de la política, de la inestabilidad política, las cadenas que dependen de regiones con una alta volatilidad política o cambios regulatorios muy abruptos, y esto van a generando riesgos acumulados, ¿sí? Cambios en las legislaciones laborales, cambios en legislaciones ambientales o fiscales, incluso en materia de impuestos. Por ejemplo, las emergencias por inundaciones o cambios climáticos pueden llevar a que los gobiernos, por ejemplo, aumenten en un 80% el costo de impuestos para las empresas, y en este año, donde estamos iniciando el año, no teníamos mapeado ese aumento en los impuestos que obviamente impactan de forma directa no solamente a la empresa, sino también a la cadena de suministro. Cuando ya hay firmados contratos, aumentan el impuesto y eso hace que haya un detrimento para el proveedor, y esto puede generar despidos injustificados que obviamente hacen que pueda incluso cierres de operaciones bastante complejas, y a eso hablamos de riesgos territoriales a mediano plazo. Y finalmente, cuando hablamos de riesgos estratégicos en la cadena de suministro, un riesgo estratégico pues es aquel que no interrumpe necesariamente la operación hoy o mañana, ¿sí? Pero que puede comprometer la competitividad de la empresa, el posicionamiento que tiene la empresa en el mercado, el acceso a capital y la sostenibilidad del modelo de negocio en el tiempo. Y a diferencia del riesgo operativo, que se manifiesta en días o semanas, este riesgo estratégico se acumula también silenciosamente y se construye a partir de ¿qué? De decisiones estructurales, concentraciones excesivas en una región, dependencias tecnológicas, falta de trazabilidad, ausencia de estándares internacionales. No se genera una crisis inmediata, claro está, pero puede erosionar en la capacidad de competir a 5 o a 10 años para la empresa. Entonces, el cumplimiento legal y de reputación nos queda clarísimo. Estamos en un momento donde tenemos un montón de estándares de reporte que obviamente nos está llevando a que no solamente nos preocupemos por nosotros como empresa, sino que también nos preocupemos por nuestra cadena de suministro. El tema de pérdidas de contratos, ¿sí? Esos riesgos estratégicos y silenciosos que por no cumplir esos lineamientos, pues estamos llevando a que esas grandes empresas que sí nos están exigiendo a nosotros lineamientos en materia de cadena de suministros responsables, pues ese incumplimiento contractual nos puede hacer
perder un montón de contratos en el camino. Y el tema de innovación y posicionamiento en el mercado, pues es un riesgo estratégico, es menos evidente, pero profundamente transformador. Las cadenas de suministro están evolucionando hacia modelos colaborativos, tecnológicamente integrados, y las empresas que van invirtiendo en temas de trazabilidad digital, eficiencia energética, diversificación de proveedores y desarrollo conjunto de esas redes estratégicas de generación de ventajas de innovación, pues son aquellas que van accediendo a nuevos contratos, que están cumpliendo con los estándares internacionales emergentes, que participan en iniciativas de financiamiento sostenible y que muy seguramente hoy se encuentran acá con nosotros. Esos son los riesgos asociados a los temas de cadena de suministro. Vamos a ver un poquito el mapa de retos estructurales en esta cadena. Yo creo que ustedes ya lo han ido concluyendo a medida que va pasando la intervención, porque he hablado de ellos de forma vehemente, pero me parece que son muy claves que tengamos que tener mapeados. Pero el tema del mapa de retos estructurales en cadena de suministro lo podemos em, enmarcar en que este mapa no muestra problemas sueltos, ni tendencias de moda, muestra, digamos, esas tensiones estructurales que hoy están redefiniendo cómo funcionan las cadenas de suministro a nivel global y por qué las empresas, especialmente, por ejemplo, en Panamá, no pueden seguir gestionando su cadena como si fuera solo logística, solo un tema de compras. Y es que hasta hace algunos años así lo vimos, ¿no? Que es como esa primera discusión que pusimos sobre la mesa dentro de la primera diapositiva cuando hablábamos de esos 6 ítems claves de cómo se cambiaba la cadena de suministro. Estos retos estructurales, ¿por qué los nombramos estructurales? Porque ya no dependen de un proveedor puntual ni de un incidente aislado, son condiciones justamente del entorno que están aquí para quedarse y que obligan a las empresas a pasar de una administración de proveedores a gobernar toda una cadena de suministro, ¿sí? Entonces, primero el tema de fragmentación geopolítica y reconfiguración comercial. La fragmentación geopolítica es uno de los cambios estructurales más relevantes para las cadenas de suministro actuales. Durante décadas, el comercio global se organizó bajo una lógica de integración creciente, producción distribuida globalmente, optimización de costos, especialización regional. Sin embargo, en los últimos años, esta arquitectura ha comenzado, digamos, a tensarse un poco más. Y estas tensiones comerciales, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, esas sanciones económicas, los conflictos en Europa del Este y Medio Oriente y las restricciones sobre tecnologías y minerales estratégicos, pues han generado un entorno más incierto, ¿no? Y eso no significa que la globalización haya terminado, pero sí que se ha vuelto un poco más selectiva, un poco más regulada, un poco más política, ¿ya? Entonces, este reto no es abstracto, lo vemos también para ustedes y eso depende también directamente de cómo ustedes dependen de un modelo marítimo internacional en materia de su cadena de suministro y pues evidentemente ustedes cómo aportan también dentro de su conocimiento y dentro de su capacidad para entender estos puntos claves. La presión regulatoria, lo hemos hablado, por eso yo les decía, ustedes ya van intuyendo cuáles son los retos que nos están llevando. Esta presión regulatoria dejó de ser ya simplemente un tema de voluntariedad, bien lo dije al principio, y estamos frente a un cambio estructural. La sostenibilidad y los temas de debida diligencia en cadena ya no son opcionales para quienes participan dentro del comercio internacional. Durante años la gestión de temas sociales y ambientales pues fue impulsado por estándares voluntarios. Hoy si queremos participar, si queremos estar en mercados emergentes, nos están exigiendo tener una evolución regulatoria mucho más grande, mucho más amplia, que nos ayude a fortalecer un poco más estos temas. También otro punto clave que tocaba es el tema del cambio climático y el estrés hídrico. Es un reto
probablemente el más territorial para ustedes, por ejemplo, como país, porque aquí el cambio climático no se siente como un concepto, se siente como una capacidad operativa en cadenas de suministro. El estrés hídrico se vuelve estructural cuando el agua deja de ser un insumo disponible y pasa a ser un factor bastante limitante para la infraestructura crítica de energía, producción, logística. Y esto pues es especialmente emblemático para ustedes por el tema del canal, dependiente también directamente de agua dulce para operar sus esclusas. Cuando los niveles del agua bajan, pues el canal no se vuelve más lento, se vuelve menos capaz. Y esto lo vimos y ya, digamos, la historia nos los ha mostrado así, digamos, por mucho tiempo. El tema de escasez y concentración de materias primas críticas, y este es un punto súper clave. Todo el mundo está hablando de este tema de los insumos, de las tierras raras, que yo no sé si ustedes lo han escuchado, este término. Si no lo han escuchado, pues álceme la manita y explico qué es el tema de las tierras raras. Pero este reto se trata simplemente que faltan insumos, se trata, el reto no radica, perdón, lo que quiero decir es que este reto no se trata simplemente de que van a faltar insumos a futuro, se trata de que muchos de los materiales estratégicos que sostienen la economía global están altamente concentrados en pocos países, lo que genera a todas luces una vulnerabilidad sistémica en la cadena de suministro. ¿Y por qué? Porque durante años hemos visto que la lógica fue eficiencia, producir, 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 producir y abastecer globalmente, y el resultado fue que hubo una concentración geográfica significativa en sectores claves. Hoy, por ejemplo, lo leí en un informe de CNN en español que más del 61% de la producción mundial de tierras raras proviene de China, o sea, nos tienen en sus manos para la fabricación de cualquier tipo de batería en materia de transición energética. Más del 70% del cobalto global se extrae en la República Democrática del Congo. La producción, por ejemplo, de litio está fuertemente concentrada en Australia, en Chile, en China. Y la fabricación avanzada de semiconductores está dominada por Taiwán y Corea del Sur. Y esto significa que cualquier disrupción política, que cualquier disrupción climática o regulatoria en estos países genera efectos globales inmediatos, ¿sí? Por eso es que esto es estructural, ¿no? Porque no depende de ti como empresa, sino del entorno que lo rodea. Otro punto clave es el tema de la exposición social y de derechos humanos. Durante años, pues hemos visto los temas sociales en la cadena de suministro fueron vistos como un componente reputacional o como parte de la responsabilidad social empresarial. Hoy esa visión evidentemente queda superada. La exposición social en las cadenas se ha convertido en un factor estructural que impacta legitimidad, continuidad, acceso a mercado. Ahorita poníamos un montón de ejemplos cuando hablábamos de los riesgos asociados a temas sociales y de territorio. Y este reto surge únicamente de regulaciones internacionales que ya mencionamos, sino también de una transformación en las expectativas de los consumidores, de los inversionistas, de las comunidades, y dentro de las cadenas globales pues están bajo escrutinio permanente, temas de trabajo infantil, condiciones laborales precarias, tercerizaciones incluso abusivas que operan en estos contextos. En América Latina este reto es especialmente relevante porque muchas cadenas dependen de pequeñas y medianas empresas que operan en contextos de informalidad parcial. Ya lo hablábamos, decíamos que según la OIT más del 50% del empleo en la región es de carácter informal. Y esto no significa necesariamente que haya un incumplimiento, pero sí hay una mayor vulnerabilidad estructural. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio Canadá, México, Estados Unidos, pues ya se incrementaron el seguimiento a las cadenas de suministro para la garantía de derechos laborales y ya hay sanciones en ese tema. Quiere decir que incluso estos tratados de libre comercio ya están siendo vinculados con vulneraciones de derechos laborales que estamos poniendo sobre la mesa y que efectivamente ya están, por ejemplo, afectando la continuidad de este tipo de situaciones. Otro punto es el tema de la digitalización, ya lo hablamos.
las cadenas ya no son físicas, son redes digitales intercomunicadas de inventarios, de pago, de órdenes de compra, de trazabilidad, de rutas marítimas, de gestión portuaria, de logística, que operan a través de plataformas tecnológicas integradas. Esta digitalización pues ha traído sí eficiencia, pero también ha traído visibilidad y velocidad. Y eso también trae sus propios retos, lo cual quiere decir que la empresa no se puede sentar a decir, ah, yo después soluciono eso, miro a ver qué hago, porque a la medida que va la velocidad del desarrollo, pues evidentemente va exigiendo que las empresas asimismo avancen y evolucionen en materia de innovación. Y dos puntos claves más para cerrar este tema de los retos. Es el tema de la presión financiera y el acceso a capital. Pues los temas de cadena de suministro ya no solo es evaluada por áreas de compra o de sostenibilidad, hoy están siendo evaluados por bancos, por inversionistas, por organismos multilaterales y el acceso a capital es cada vez más condicionado por la calidad de la gestión ambiental, de la gestión social de la empresa y de cómo gestiona su cadena de suministro, ¿sí? Y este reto es estructural porque el sistema financiero global está integrando criterios ESG de manera permanente en sus decisiones de crédito e inversión. Y esto no es una tendencia pasajera, es un rediseño del análisis del riesgo financiero y ya los bancos multilaterales como IFC, como el BID y otros organismos de desarrollo pues ya exigen evaluaciones ambientales y sociales, no solo de la empresa solicitante, sino también de su red de proveedores críticos en determinados sectores, ¿no? Y finalmente, pues el escrutinio reputacional, que es básicamente una conclusión de que existe algo llamado efecto distancia. La idea de lo que ocurría hoy con un proveedor lejano no impactaba directamente a la empresa principal. Hoy ese efecto ya desapareció. Las redes sociales, la digitalización, la presión mediática eliminaron esta barrera. Si ustedes se dieron cuenta, la cancelación que le hicieron a Shane por un problema de trabajo infantil que tuvieron al otro lado del continente, al otro lado del mundo, perdón, cómo vino a afectar reputacionalmente por estos temas que van avanzando en redes sociales. ¿Cómo esto lo transformamos en oportunidades? Hombre, pues al gestionar nuestra cartera vamos a tener mayor acceso preferencial a financiamiento, mayor productividad y eficiencia real en los proveedores, innovación conjunta en cadenas mucho más inteligentes. Nos podemos diferenciar como empresa de los mercados internacionales y generamos un fortalecimiento de esa reputación, obviamente con evidencia. No es necesario solamente decir que lo hacemos, sino, por ejemplo, los informes de sostenibilidad son una herramienta súper clave que cada día nos están llevando a que ya no solamente digamos lo que creemos que tenemos que hacer, sino que realmente lo hagamos. Y finalmente, ya para cerrar este espacio, responder la pregunta de, sí, muy chévere Jessica, me diagnosticaste el problema que evidentemente ya sé, pero hay una parte súper importante en esto y es cómo se puede gestionar estratégicamente la cadena de suministro. Yo siempre les digo, tengan un sistema, tengan un mapeo, tengan una trazabilidad, tengan un procedimiento que sea muy estructurado a lo que son ustedes como empresa en materia de su core, en materia de su tamaño, en función de su sector y en función de reconocer cómo está estructurada su cadena de suministro. Y para ello, eso que primero tenemos que hacer es conocer la cadena de suministros, segmentarla, identificar cuáles son sus proveedores críticos, identificar esos proveedores sensibles y entender cuál es la concentración geográfica de dónde se encuentran sus proveedores y diferenciar esos proveedores que para ustedes son estratégicos, que son tácticos y que son simplemente transaccionales. Con estos proveedores críticos, ¿qué tenemos que hacer? Aquellos que nos den más críticos. Ustedes pueden también crear sus propios criterios para identificar qué son para ustedes unos proveedores críticos. Y ya teniendo ese proveedor crítico, viene esa segunda parte de identificación y priorización de riesgos. Entonces, ¿qué hago? Entiendo, perdón, un poco aquí que deslicé, entiendo entonces de alguna u otra manera
cómo esto entra a impactar los riesgos, cómo mi cadena se impacta a través de la evaluación de riesgos y cómo esto puede llegar de alguna u otra manera a, digamos, tener mapeada esa red nos ayuda a entender cuál es el impacto operativo, si puede detener o no puede detener mi operación, el impacto legal, si existe exposición regulatoria o sancionatoria, el impacto financiero, si puede afectar los ingresos o contratos y el impacto reputacional, si esto se puede escalar públicamente. Este análisis no debe quedarse en sostenibilidad, debe integrarse dentro de un sistema de riesgos ESG que sea bastante completo e integral. Integrar esto en el proceso de compra es fundamental. Aquí es donde ocurre el cambio real. Si la gestión de cadena no está integrada en compras, todo lo demás es teórico. La empresa debe incorporar criterios de riesgo en su evaluación previa de contratación, en la definición de estándares mínimos, en la revisión documental proporcional a nivel de exposición, en la evaluación de desempeño periódico. Y algo muy clave aquí es alinear compra, legal, riesgo, sostenibilidad bajo un mismo marco de gobernanza. ¿Ya? Después viene otro punto clave que son las cláusulas, el desarrollo y el acompañamiento. Entonces, gestionar no significa que voy a imponer lo que yo quiero hacer. En muchos contextos latinoamericanos, los proveedores se enfrentan limitaciones estructurales, por ejemplo, de capacidad. La gestión madura entonces incluye hombre, pongamos cláusulas claras y exigibles, planes de mejora progresiva, desarrollo de capacidades en proveedores críticos, estándares comunes dentro de la red. Yo siempre les sugiero, oigan, dividan sus proveedores en altos, medios, bajos. Hay empresas que les ponen nombres lindos como más preocupante, menos preocupante, no tan preocupante, el nombre que le quieran poner, pero al fin de cuentas esto les va a ayudar a ustedes a saber cómo gestionar cada uno de estos proveedores. Pues a mayor nivel de criticidad, mayor acción depende de ustedes para la empresa y a menor, pues menores acciones. Olvidados nunca, menores acciones. Y finalmente el tema de monitoreo y mejora continua. Entonces aquí lo que nos explica es que la gestión de cadena, digamos, no es un proyecto anual, es un sistema dinámico, por eso está en círculo. El entorno cambia, cambian las regulaciones, nuevas tecnologías geopolíticas, nuevas tensiones, perdón, geopolíticas, nuevas presiones sociales y por eso es necesario pues definir indicadores claros de desempeño en la cadena, revisar periódicamente la segmentación y la priorización, realizar evaluaciones focalizadas con proveedores críticos, ajustar esos controles frente a nuevos riesgos emergentes. Esto es lo que nos ayuda de alguna u otra manera a mantener una cadena de suministro desde la gobernanza, desde las decisiones estratégicas. Y ya para cerrar este espacio, me gustaría dejar 3 ideas claras para que nos vayamos de este webinar y es primero, la cadena de suministro ya no es un asunto corporativo, bien lo decía Marta, es un asunto estratégico. Lo que ocurre en nuestra red de proveeduría hoy impacta directamente la continuidad, hoy impacta directamente el acceso al mercado, el acceso a capital, que es tan clave para las empresas. Segunda idea clave es que los retos que vimos no son coyunturales, no es una moda, no es que están aquí, ya mañana se olvida. No estamos frente a una crisis puntual, estamos frente a un nuevo entorno estructural mucho más exigente, más transparente, más regulado. Y la pregunta no es si esto nos va a afectar, sino cuándo y cómo nos va a afectar. Y por eso entonces me preparo desde ya y empiezo a escalar internamente este tipo de soluciones. Y tercero, gestionar estratégicamente la cadena no significa complejizar la organización, porque eso lo he escuchado en muchas empresas. No, pues que esto se está volviendo súper complejo, súper insostenible, porque es que eso es muchísimo el procedimiento que hay que hacer. No, significa que hay que integrarla, que hay que integrar riesgos a compras, a legal, a sostenibilidad, todo direccionado bajo una misma lógica de gobernanza y ahí es cuando la gobernanza debe tomar
una fuerza importante que nuestras estrategias de sostenibilidad conecten con este tipo de cosas para que la gobernanza acompañe y proteja un proceso de compras responsables. Hoy las empresas que entienden esto reducen su exposición, se vuelven inclusive más sólidas, más previsibles, más competitivas, no están apagando incendios, sino que están reaccionando antes de tiempo, de forma preventiva ante estos riesgos y ante estos retos que estamos poniendo sobre la mesa. Y ya para cerrar, pues esto no se trata de proteger solo la operación, se trata de proteger el modelo de negocio completo. Y esto es lo que nos tiene que llevar a reflexionar esta frase de cierre, que no se trata de proteger solamente la operación, sino que se trata también de proteger ese modelo de negocio. Muchas gracias por el espacio. Espero que esta conversación les haya dejado no solamente preocupaciones, sino decisiones estratégicas por tomar, si ya lo están haciendo, cómo podemos mejorarlo. Recuerden que esto es un proyecto vivo, recuerden que esto es un proyecto que está todos los días en constante cambio. Estoy abierta aquí para escucharlos. Por si tienen preguntas adicionales, pues nada, no duden en levantar la mano que todavía nos quedan 3 minuticos. Muchas gracias, Jessica, y a los que están conectados, si hay alguna pregunta en la sala, comentario o reflexión, dejamos acá el espacio abierto pues para que nos compartan esas preguntas. No sé, Sara, si habilitas los micrófonos o si prefieres que las compartan vía chat. Puedo habilitarlos, lo voy a habilitar para ver. Mientras Sara logra habilitar los micrófonos, si alguien tiene preguntas vía chat, podemos ir adelantándolos por allí. Sí. Listo. Sí. Buenísimo. Yo tengo una pregunta antes de que puedan adelantar. Y es más bien, ahí te escuchaba que obviamente, digamos, en Europa y en otras regiones a nivel global van muchísimo más adelantados y tienen regulaciones específicas para debida diligencia. ¿Cómo deberían prepararse las empresas latinoamericanas que exportan o que forman parte de estas cadenas de suministro para esas regulaciones? ¿Qué deberíamos estar haciendo de este lado del charco para lograr alcanzar esos requerimientos? Sí, Marta, mil gracias. Yo creo que fortalecer en todo caso, iniciar diciendo que efectivamente, así como en Europa hay más adelanto de regulación obligatoria y cómo prepararse, primero entendiendo que esto no es un tema simplemente europeo, que es un tema de acceso a mercado. Si una empresa en Panamá exporta a Europa o lo vende a una multinacional europea, la exigencia le va a llegar en cascada, incluso si la regulación no aplica directamente para Panamá, para Colombia, para Perú, para Chile, para Bolivia, lo que sea. Segundo, empezando por lo básico pero estratégico, visibilidad. Muchas empresas aún no tienen mapeada su cadena más allá del primer proveedor. Sin visibilidad, pues no hay preparación. Es importante que se segmente, se organice y se mapee cómo está organizada la cadena de suministro. Segundo, como bien les decía, integrando la gestión de riesgos en cada sistema corporativo, no como un proyecto aislado, pues allá está la sostenibilidad y la persona de sostenibilidad se encargará de eso, sino dentro del marco de riesgos, compras y cumplimiento, pues incluir también estos temas de cadena de suministro. Como cuarto punto, trabajando proporcionalmente. No todas las empresas necesitan sistemas complejos desde el día uno, pero sí necesitan segmentar, identificar proveedores críticos y comenzar con estándares mínimos más claros. Por eso decía, esto depende mucho del tamaño de la empresa, de entender y conocer
quiénes somos, cuál es nuestro capital, cuál es nuestro tamaño y dónde operamos, pero para eso primero tenemos que hacer un mapeo de nuestra cadena de suministro y no inventarse modelos o copiarse el modelo de, no sé, Coca-Cola, porque Coca-Cola es mi referente, porque yo quiero ser como Coca-Cola, sino pues maravilloso, pero Coca-Cola es una empresa mundial y tú hasta ahora te estás abriendo mercado, no sé, en 2 países, por hablar, por ejemplo, de una multilatina. Entonces, hay que aterrizar estas exigencias al tamaño de la empresa, incluso cuando hablamos de pymes o empresas unipersonales, hay que aterrizar estos temas al tamaño de la empresa. Y algo importante es que América Latina tiene una ventaja y es que muchas empresas ya están acostumbradas a operar en entornos muy volátiles. Si trasladamos esa capacidad de adaptación al gobierno de la cadena, pues podemos adelantarnos muchísimo. Y lo que les decía, no es copiarse el modelo de otras empresas o copiarse un modelo europeo, se trata de entender hacia dónde se está moviendo el mercado global y prepararse antes de que exista una exigencia contractual o antes de que llegue la amenaza o si ustedes como empresa tienen una visibilidad de exportar a Europa el otro o el otro año, o entrar como mercado emergente, tienen que saber que tienen que prepararse desde ahora mapeando su cadena de suministro. Tienes el micrófono apagado, Marta. Perdón. Decía que no sé si alguien más tiene preguntas o comentarios en la sala. ¿No? Todo clarísimo. Buenísimo. Muchas gracias, Jessica, por el tiempo, por el espacio. Si quedara alguna duda o comentario, pues a los que están acá, con todo gusto las pueden compartir conmigo o con Sara y nosotros se la hacemos llegar a Jessica en este caso. Gracias por conectarse nuevamente y bueno, estamos aquí pues para el próximo comité. Y a la orden para todos. Jessica, encantada de tenerte como invitada y nada, que pasen todos buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, que estén muy Hasta bien. luego. Chao, chao, mil gracias.